Empieza tú con como tú quieras. Salud. Es, un- es una buena forma de arrancar. Ay, cabrón. Hola, buenas tardes, buen día. Estamos aquí grabando el episodio 11 de Dos Nombres Comunes. Si me notan un poco oído, sin sentido, sin dar mucho argumento detrás de lo que estoy diciendo, es que ando un poco desvelado, pero haré mi mejor esfuerzo para que todo esto salga. Vienes de Santiago, Chile. Vengo llegandito. Vi fotos, se vio muy padre. Era una buena vista. Eso es lo que subí al Instagram. Sí. Era como un festival, se llama Frontera, Festival Frontera. Y lo chistoso fue que cuando aterrizamos en Santiago, igual viajamos de noche sin dormir. ¿Cuándo fueron? El jueves fueron, ¿no? Fue el sábado. No, sí, pero salieron de aquí el jueves Sí. para hacer... No, pero es que fuimos el jueves al DF. Ah, ok. A unos pendientes que tenemos ahí. Y volamos a Santiago el viernes en la noche. Ok. Aterrizando ya el sábado en la mañana. Y con la novedad que los organizadores se les ocurrió movernos a las 4 de la tarde porque no habían, bueno, es lo que nos dijeron, ¿no? Y se notó que no había nada fuerte, entre comillas, en la tarde. Ok. Entonces dije, no, hombre, es la excusa típica que nos ponen. Entonces dije, ya vamos a cumplir. Aterrizamos y tuvimos chance de dormir 1 hora y media. Nos fuimos al lugar. Uh-huh. Igual así, zombie. Y pues sí, eran 2 escenarios típicos y donde estaba tocando el otro artista, así casi no había nadie. Y de nosotros, de nuestro lado, es lo que viste. Sí. Entonces, sí, se veía muy padre. La verdad sí estuvo muy bueno. Y pues regresamos hasta hoy, martes, porque resulta que no había vuelos el domingo. Ya. No había vuelos a México. Ok. Y el lunes hasta la noche. Entonces, Llegas en vivo. llegué y me dormí ahorita 3 horas y estoy aquí. Me tuve que despertar para venir. Muy bien. Hablando de conciertos, ahorita que fueron a Chile, también recibimos yo recibí algunos comentarios en la semana porque algunos sintieron que le faltó el respeto al show de Puebla cuando quise comentar solamente sobre el concierto aquí en Monterrey. Entonces, ¿cómo estuvo el concierto de Puebla? Fue un muy buen concierto. Creo que hasta dio un mejor show que aquí en Monterrey. Entonces, ahí para darle importancia a la ciudad de Puebla, que siempre nos recibe muy bien. Qué bueno que hablamos de Puebla entonces. Empezamos. Venga. Fuera de tu viaje a Chile, ¿cómo estuvo tu semana? Pues corta, porque como te digo, regresamos de Puebla. Estuve 3 días aquí en la ciudad y me tuve que ir el jueves. No hubo mucho movimiento. Bueno, yo he tenido una semana, no voy a decir intensa, porque no ha sido muy, muy intensa, pero nos mudamos de casa, estamos haciendo cambios en la casa. Ahorita vivo con mi esposa, con mis 2 hijas y mi suegra, en la casa de mi suegra, lo cual no es ningún problema porque, quiero mucho a mi suegra, ella me quiere mucho a mí. Es más, yo creo que casi que me quiere más a mí que a mi esposa. Estoy muy a gusto en su casa, pero siempre ese lío de salirte de tu casa, tuvimos que hacer algunos cambios ahí. Empezaron el lunes y para el martes prácticamente que parecía que había explotado una bomba en la casa. Entonces ahorita voy todos los días a ver cómo van avanzando. Pero bueno, eso ha sido mi semana de instalarme en casa de mi suegra y ver mi casa siendo destrozada. Siendo destrozada, pero creo que va a quedar muy bien cuando termine. Y este fin de semana, después de habernos aguantado la noticia, también dimos a conocer a mis hijas que van a tener un hermano o una hermana. Felicidades. Muchas gracias. Y pues ya lo dimos a conocer también al resto de la familia. Entonces... ¿Y te acabas de enterar tú también? No, nosotros nos enteramos hace un mes, más o menos. Entonces, por tercera vez voy a ser papá. Pues, los escuchas y yo estamos muy decepcionados que no nos hayas compartido la noticia. Me acuerdo que platicamos hace unos episodios
sobre lo de ser un papá viejo. Bueno, tú inclusive lo comentaste, yo creo que en el segundo episodio. Yo espero que el hecho que yo a mis 40 porque voy a cumplir, ¿qué? 43, que en mis 43 años voy a ser papá por tercera vez. A ti te da algo de cancha todavía para... No, porque no, o sea, si yo llego a los 43 a ser papá por primera vez, no tendría el apoyo de una hija de casi 15 años, ni otra de casi 10 años que pues ya las vi crecer y ya todo y me van a ayudar ahí con el niño. Pues tú ya a tus 43 ya te duele la ciática y la espalda. Eso sí, no, eso sí. Y les dio mucho gusto a mis hijas porque es algo que han querido por mucho tiempo, que nos han dicho desde hace tiempo, que les gustaría mucho tener, sea bueno, ellas quieren un hermanito. A mí realmente me da igual. Si es un niño, yo creo que se va a llamar Zlatan. Y, No, y si es una niña, yo creo que Zlatan también. Eso ha sido mi semana. pues estuvo un poco más movida que la mía. Bueno, algo que sí pasó en la semana, no es como un suceso, no es algo que tome mucha importancia en mis actividades diarias, pero empecé a leer un libro, una novela. Sí. Que es muy raro que yo lea novelas o ficción de alguien que no sea Stephen King. Pero empecé a leer un libro titulado Little Star, de un autor sueco. Y el autor se llama... ¿Te he inspirado en algo entonces? Ya pronto vas a estar escuchando Ace of Base y Europe otra vez. Ace of Base, era muy bueno. John Ajvide Lindqvist. Por favor, traduce. John Ajvide Lindqvist. Lindqvist es un apellido bastante común. Casi todos los apellidos suecos, salvo los que son, que termina con son, que es hijo. Svensson, por ejemplo, hijo de Sven. Eriksson, hijo de Eric. Verga de Ost. Así. Casi todos los demás apellidos tienen que ver con la naturaleza. Lindqvist, por ejemplo, en este caso, Lind es un tipo de árbol, Quist es una rama. Entonces, rama de ese árbol. Mi apellido, que es Östberg. Öst es este y Berg, que es montaña. Entonces, montaña de este. Estberg. Östberg. O sea, la G es Berg. Berg, sí. Bergi. Berg. Pero bueno, estás leyendo un libro de un sueco. Empecé a leer el libro del sueco. Es el mismo autor que escribió el libro que hicieron película. Tuvo un éxito reconocible que se llama el libro Let the Right One In, que es de vampiros. Digo, no lo leí por lo mismo que toda la cuestión vampirística a mí murió como en el año 2008, gracias a Twilight. Ajá. Estaba en una librería de libros usados en San Antonio. Ok. Y en la sección de horror, pues ahí me topé con hace tiempo, creo que fue en el verano, y lo compré. Y dije, pues a ver cuándo me lo echo, está un poco grueso. Pues dije, viaje largo a Chile, pues venga. Y está bueno, te lo quería mencionar porque mencionan mucho ciudades suecas aparte de Estocolmo, Sí. que pues en mi vida había escuchado. Claro. No te los puedo decir porque sí son un poco complicados los nombres. Se trata mucho de cantantes y de artistas musicales niños. Ok. O sea, es un libro de terror, pero se enfoca mucho en los niños que cantan. Y Así, mencionan artistas... mencionan, bueno, según yo son artistas reales los que referencian en el libro, porque también hablan de ABBA, Ajá. de los pocos que reconociste. Reconocidos ABBA. Ok. Y me llamó mucho la atención porque pues te platican mucho del estilo de vida, ya como que son pueblos, no es en Estocolmo en sí. Yo tenía pensado comentarte un poco sobre tradiciones típicas de Suecia que seguramente no ves en algún otro país. Digo, para quien nos escucha a lo mejor tiene cierta curiosidad de conocer un poquito más sobre Suecia y sobre las diferencias y los choques culturales que, digo, lo hemos comentado ya varias veces, pero es muy difícil, siendo un podcast con un mexicano y un sueco, de no regresar a ese tema y tocar esas diferencias que obviamente existen entre los países. Y ahorita que comentas sobre el libro que estás leyendo, las tradiciones que te voy a comentar están ligados a alguna época feriada. El primero es Pascua. Pascua es
mucho más grande y Semana Santa es mucho más grande aquí en México que en Suecia, obviamente por el aspecto religioso. Digo, también se celebra en Suecia seguramente una Pascua Pero más se celebra más secularizada. como una semana libre de trabajo o celebran lo que hay detrás. No, es más como una vacación, es un poco Sí. como Navidad, como comentábamos hace unos episodios, que Navidad ya es para nosotros, bueno, para ti, para mí es algo que a lo mejor no tiene tanto que ver con el aspecto religioso, sino una época donde Tradición familiar. tradición familiar. El jueves, que no sé cómo traducirlo a español, cómo le llamamos al jueves. El viernes es el viernes largo, creo que tiene que ver con la crucificación. Y luego sábado, que es Pascua o Easter Eve y Easter Day. Lo que sí es en Suecia, que pasa en Pascua, igual en Navidad, es que tenemos otro día feriado que es el día después De resurrección. Haz de cuenta que el lunes también es feriado. La cruda de resurrección. Ujú. Así se llama tal cual. Pero a lo que voy, que pasa en esta celebración de Pascua es el jueves. Y esa tradición viene, no sé, de 1600 por ahí, cuando el tema de las brujas era fuerte en Europa y en Suecia. Ese día los niños se visten de brujas, o sea, se dice que ese día las brujas viajaron a un lugar que se llama Blåkulla, que es Blue Hills, traducido a español. Colinas azules. Colinas azules. Los niños se visten de brujas y se van de casa en casa, un poco como Halloween, de hecho. Se van de casa a casa y reparten, puede ser dibujos o tarjetas, como normalmente que los mismos niños hayan hecho, y los reparten en las casas y como agradecimiento reciben un dulce o algo así. Fíjate que aquí en México varía mucho dependiendo el estrato social del cual estamos hablando. Las tradiciones, digo yo. Sobre todo las religiosas. La clase baja son mucho, por ejemplo, el Día de Muertos, de ir a visitar el panteón, de hacer altares con las calaveritas y con el agua que te platiqué y con el pan de muerto y pues ir al panteón a visitar a esos muertos, ¿no? Pero ¿es más por niveles socioeconómicos o dependiendo en qué parte del país vives? Creo que tiene todavía más peso la diferencia socioeconómica. Ok. Y por ejemplo, la clase media creo que es una mezcla de las dos, porque la clase alta no lo veo haciendo eso. Y igual en cuestiones de peregrinación, por ejemplo, el 12 de diciembre, que aquí celebran a la Virgen de Guadalupe. Sí. Su aparición a Juan Diego en el Monte Tepeyac. Según las peregrinaciones con matachines, caminan no sé cuántos kilómetros a las basílicas y pues los de clase alta no hacen eso. O no me ha tocado ver eso. Te puedo dar más ejemplos. Por ejemplo, lo que hacen en el DF en la misma época que todas las de Pascua o de Semana Santa, que hacen reactúan toda la crucifixión o donde va caminando hacia el Monte Calvario con la cruz en la espalda de Jesucristo, ¿no? Entonces, y le ponen el Jesucristo de Iztapalapa y ya tienen hasta los mismos actores, entre comillas, y va mucha gente a ver, pero mucha gente humilde, pues. A mí me tocó eso una vez aquí con mi mamá. Mi mamá es católica, ella nació en Polonia, llegó a Suecia, tenía pocos meses. ¿Cómo se pide? Se apellida Ronti. Ronti. Y algún día te voy a contar la historia de ella y de su familia, porque sí está interesante. Pero, vale. Bueno, ella nació en Polonia, católica. Ella visita aquí, me acuerdo, una Pascua. Creo que es la única Pascua que ha venido a visitar. Y nos tocó una vez una de esas actuaciones cuando vienen caminando con Jesús, con la cruz y todo eso, ¿no? Que hacen. Y me acuerdo que mi mamá se enojó. Y eso es un buen ejemplo de cómo funcionan las tradiciones y las creencias. Porque entonces ella me dijo, es que así no es. Y yo le dije, ¿cómo que así no es? Así es para ellos. Así no es para ti, y ni para mí, ni como es para ti, ni es para mí. Pero decir que no es así, no lo puedes decir, pues. Más bien, vamos a ver lo que hacen, digo, para que veas. Es parte de la cultura es que aquí. Es como una adaptación. No tiene que ser exactamente como fue. Ella no se refería... Te entendí. Ella diciendo por qué hacen eso. No entendía por qué lo estaban haciendo. Otra tradición que tenemos en Suecia, que es ya verano. Esto es alrededor del 20 de junio, que es Midsummer. Que tiene que ver algo con religión, porque sé que tiene que ver con Juan Bautista.
San Juan Bautista. Sé que se celebraba mucho ese día en la tradición religiosa, entonces puede tener algo que ver. Lo dejo así a que lo puedan googlear. Google es el mejor amigo de todos cuando quieren información. Sí, bueno, pues yo creo que... O del curioso. Yo del curioso. Yo quiero dejarlo como el curioso. De hecho, es algo que ahorita cuando ayudo a mis hijas a hacer tarea, sobre todo la grande, que le toca un poquito más de cosas complejas por estar en séptimo, y me pregunta cualquier cosa, le digo, Google. Si no lo encuentras en Google, yo te ayudo, pero búscalo en Google. Sí, no, es mejor. Si Google no lo sabe, ¿por qué piensas que lo vas a saber yo? Sí, pues sí, también es otra. Pero a lo mejor si en Google no está, vemos cómo encontrarlo. O a lo mejor podemos decidir si realmente vale la pena saberlo o no. A lo mejor sí voy a dejar algunos datos fuera de esta historia, pero la historia en sí que te quiero contar es lo que se hace en esta fecha. Se levanta una cruz muy, muy grande, que no es una cruz en sí, sino más como un símbolo fálico, para mi gusto, que luego podemos subir una foto en Facebook para que vean cómo se ve. Ese es muy de Suecia y se viste todo eso de flores y se baila alrededor de esto. Mi familia nunca fue una familia de participar mucho en estas cuestiones tradicionales y en los bailes que se hacen. Entonces se hacen como que un círculo muy grande de gente agarrados de la mano y bailan por un lado y luego regresan y dan la vuelta al otro y cantan canciones muy infantiles realmente y hacen como en las canciones infantiles, por ejemplo, que salta, salta y todos se ponen a saltar y las ranas brincan, entonces todos se ponen a brincar como ranas. Es realmente muy curioso. Bueno, eso se hace en verano. Otra tradición que tenemos en invierno, que es antes de Navidad, es de hecho el 13 de diciembre. Esto es en celebración de Santa Lucía. Y lo que sucede es que en la mañana, el día 13 de diciembre, se hacen esos festejos en las escuelas, normalmente en las oficinas también viene un coro de niños a cantar canciones relacionadas con este festejo. Y en ese coro participa Lucía, que es, se puede decir, la figura principal. Protagonista. Tiene una corona con velas y toda vestida de blanco. Y luego tienes a otras niñas. Estoy seguro que hoy en día se mezcla entre niños y niñas, ya que en Suecia esa onda de los géneros ya está tan... Deberíamos romper mucho las normas y entonces no es tan necesario que algo que siempre vimos como hecho para niñas, ahorita también puede participar los niños y viceversa, ¿no? Ya los niños juegan con muñecas y las niñas juegan fútbol. Sí. Y Lucía tiene como sus madrinas, se puede decir, también vestidas de blanco, pero no en el mismo nivel como la Lucía, que es la principal. También tenemos otros dos personajes que forman parte de ese coro. Uno es como Santa Clauses o los ayudantes de Santa Claus y unas figuras vestidas como gingerbreads. No sé cómo se llama gingerbread. Los monitos de galletas. Monitos de galleta. Entonces tienes a la Santa Lucía, tienes a sus madrinas, tienes a los ayudantes de Santa y tienes a los monitos de galleta, que yo no sé cómo entraron los monitos de galleta en esa combinación ahí, pero bueno. Traen un trip muy surreal ahí en Suecia. Sí, ahorita que te lo estoy platicando, sí está curioso. Está LSD y ácidos y demás. Sí. Sí. Y ellos entran y cantan y ya. También normalmente el 12, o sea, una noche anterior, es muy común que haya mucha borrachera entre gente joven. De hecho, muchos jóvenes tienen su primera borrachera esa noche, el 12 de diciembre. Bueno, acá te vienes y cualquier viernes o sábado es un día importante para los jóvenes en cuestión de borrachera. No necesita ninguna Santa Lucía ni ningún Hombres Galleta. Y pues ahora hablando de libros o de gustos literarios o de gustos de películas, a mí se me hace interesante como que analizar, por ejemplo, un top 3 de nuestros libros favoritos. No favoritos, sino que te hayan marcado o cambiado tu vida de alguna manera. Sí. Tanto películas como discos. Y pensándolo, o sea, pensando en mis top 3 diferentes, como que me di cuenta que es muy injusto
tanto para el que se le pregunta, por ejemplo, a nosotros al hacer nuestro top 3 de eso es muy injusto para nosotros, como para, por ejemplo, todos los discos que nos gustan, o todas las películas que nos han movido, o todos los libros que han valido la pena. Englobar todos en un top 3 es muy difícil y muy injusto. Pero pues a veces se tiene que hacer y pues yo lo hice. ¿Tú lo hiciste? Sí, tú me comentaste eso y yo me puse a pensar, hice mis listas y con la única lista que realmente se me hizo un poco difícil fue con las películas. Sí me gusta ver películas, pero batallé un poco para encontrar 3 películas que yo siento que de una u otra forma ha marcado mi vida o que alrededor de las cuales pudiera construir como que una pequeña historia. Pero bueno, ya tengo mis 3 discos, mis 3 libros y mis 3 películas. Yo batallé demasiado en lo de los libros. Pues es que son 3 libros de Stephen King, supongo. No, de hecho no. De hecho, o sea, tenía que meter uno a fuerza, pero sí. O sea, lo que yo quería era meter libros de no ficción. Digo, hablo tanto de Stephen King que metí uno ahí. 2 de mis libros son, de hecho, 2 de 3 no es ficción. Igual acá. Sí. Pero son libros que en verdad me abrieron los ojos de una manera, ya sea en cuestión de ver la vida o en cuestión de cambiar de estilo de lo que leo. Pues hay uno que me influyó mucho si no han leído mi libro, hay un tipo de estilo que se marca ahí que lo hice sin querer, pero hay un libro en especial que me ayudó mucho, no que me ayudó, sino me influenció mucho en ese estilo, sin que yo lo supiera. Okay. Pero ese libro, que lo leí hace como unos 10 años, se llama A Heartbreaking Work of Staggering Genius, de Dave Eggers. Es un libro de una historia, es como un memoir, un libro de memorias del autor de cuando sus 2 padres mueren de cáncer, con un mes de diferencia entre los 2. Okay. Y se tuvo que ocupar a su hermanito, que tenía creo que 9 años, y él estaba en los 22, 23. Y se cambian a vivir, creo que de Chicago a San Francisco, y traen las 2 urnas de cenizas de sus papás y no saben qué hacer con ellos. Entonces es toda una historia, y eso desemboca, o sea, no lo inventó él ese estilo, se le llama el río de la conciencia, que se trata de escribir la historia, pero empezar a escupir detalles de otras cosas, salirte del tema, contarlo como si fuera platicado. Esto lo hizo muy famoso James Joyce con su libro Ulysses. Uh-huh. Pero yo leí de Dave Eggers y la verdad sí, así como te da risa, te mueve algo dentro de tu ser que empatizas mucho con él. Y es un libro corto, como de 300 páginas, y la verdad a mí se me hizo muy interesante, muy bonito, y sí me cambió la perspectiva en cuestión de ser lector. Muy bien. Ese es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Y ¿ese es tu número 1 en tu top 3? No, el top 3, digamos que no están en orden. Ok, muy bien. Ya hablando de Stephen King, yo creo que el libro que más me golpeó, y más porque lo leí a una edad que era mucho la edad de los personajes principales, que es el libro es It. Mucha gente lo conoce más por la película. Sí. Pero yo ni vi la película. ¿No? ¿Leíste el libro? No. Es un libro de 1200 páginas. Es difícil. Pero es un libro mucho de niñez, de aventuras con tus amigos cuando estás preadolescente. Cómo sales por ejemplo... Stand By Me también es Stephen King. Stand By Me es una de mis películas también. Es que como que a mí me golpea mucho la nostalgia. Fui hace mucho a ver una película que se llama Paper Town. No hace mucho, hace unos meses. Y la película es horrible. Está basada en un libro. Es muy fea, es una historia muy absurda, pero tiene ese elemento de nostalgia de cuando estás chavillo, estás con tus amigos y te robas el carro y se van a un road trip y les pasan cosas y los cachan los papás. Y eso es lo que me gustó de esa película. Y de este libro, It, quitándolo del payaso, quitándolo de el ser maligno que se alimenta de los temores de los niños y de los asesinos, que va cada 30 años apareciéndose en un pueblo asesinando niños. Es toda la cuestión de la conexión entre el grupito de amigos, que les pasa todo lo del payaso y se juntan y se ponen de acuerdo para matar a ese ser maligno y
jurarse siendo niños que si regresa, vuelve a aparecer este ser It, que le dicen. Sí. Iban a regresar al pueblo para volverlo a matar. Okay. Entonces, pues vuelve a regresar 30 años después y se juntan ya de adultos. Pero en sí lo que me agarró mucho, como te digo, es la nostalgia de la niñez. Yeah. Eso a mí, no sé por qué. Yo tuve una niñez normal, ya lo hemos platicado, que a pesar del divorcio de mis padres, creo yo que lo manejé de la manera mejor. Y tuve una niñez normal, que tuve muchos amigos, hice muchas travesuras. Así como me podía quedar jugando Nintendo, yo siempre viví por la montaña. Entonces salíamos a la montaña a ver qué nos encontrábamos, a aventurar, pues. Y entonces eso es como que me pega exactamente en eso de la nostalgia. Libro. ¿Y el tercer libro? Bueno, el tercer libro es un libro más, o sea, es religioso, es bíblico, pero con tintes muy oscuros, que es lo que me ganchó, porque a mí me da mucho la atención todo lo teológico. Sí. Y todo eso, pero aparte tiene ese elemento oscuro. El libro se llama The Harlot by the Side of the Road y lo escribió Jonathan Kirsch. Este libro me influenció mucho al escribir Poetics. Mucho. Okay. Haz de cuenta que este autor agarra las historias más sádicas y sexuales, pero hasta sadomasoquistas y oscuras de la Biblia. Uh-huh. Que dice que lo que la iglesia trató de ocultar toda la historia dentro de sus doctrinas, sus enseñanzas y todo, pero esas historias están incluidas en la Biblia. Y hay muchas historias de incesto, de asesinatos, de violaciones, de exhibicionismo, así, etcétera. Para darte un ejemplo, no sé si sabes quién es un personaje bíblico llamado Lot, el de Sodoma y Gomorra. Sí. Lot vive en Sodoma y llegan unos ángeles, que era una ciudad llena de vicios y de pecado y de cosas así. Llegan unos ángeles a avisarle que Dios va a destruir el pueblo. Sodoma y Gomorra van a ser destruidos, pero te avisamos a ti que eres el más devoto y el más, para que agarres a tu familia y se vayas. Entonces, pues, es la historia que se van y la esposa no le cree y los ángeles dicen, si volteas para atrás, te vas a convertir en sal. Entonces le dicen, no se volteen, vámonos nomás a las montañas. La esposa voltea y se hace sal, una estatua de sal, pero él se va con sus 2 hijas a las montañas y no hay poblados en no sé cuántos kilómetros, ¿no? A la redonda. Y se llevan vino y pues se pone borracho una noche, él solo en una cueva. Y las hijas empiezan a platicar que pues no hay nadie aquí alrededor y pues ya estoy en épocas fértiles. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Se va a morir la humanidad aquí. Entonces, se aprovechan de que el papá está borracho y se lo violan para embarazarse. Entonces, como que del incesto nacen más niños. Entonces, pero como que en la Biblia está muy detallado todo el acto en que las niñas se aprovechan de su papá. Son muchas historias de ese tipo que me llamaron mucho la atención y la verdad está muy bueno porque te ponen la historia como si fuera un escrito de ficción hoy y luego te lo explica cómo está escrito en realidad y luego ya como que las connotaciones actuales, tanto políticas como sociales de esa historia. Entonces es muy bueno. Ok. ¿Te digo mis 3 libros o quieres seguir con...? No, dale tú. Ok. Mis 3 libros... que como dijiste tú, no necesariamente son los mejores 3 libros que he leído, pero son 3 libros que me han marcado de una u otra forma la vida. El primer libro que leí cuando tenía unos 16 años es un libro que se llama en sueco Ondskan. En español sería Lo Malo o El Malo, The Evil, creo que se llama. Mal. Que es de un autor que se llama Jung Yu. De él he leído muchos libros. Es un autor sueco. El libro en sí a lo mejor no me marcó tanto la vida, pero a través de ese libro descubrí a este autor y he leído, como te digo, muchos libros de él. Siempre he tenido mucho gusto por leer, aunque en los últimos años no he leído tanto como a lo mejor debería, pero yo más joven leía muchos libros cada año y muchos libros de él. ¿Es ficción? Sí, él escribe ficción, pero este libro tiene cosas de autobiografismo. Como un memoir también. Sí, autobiografía. Nos gusta inventar palabras. A lo mejor así se dice. Pero se trata de un niño que vive con su mamá y con su padrastro y que va a una escuela, un internado, donde es muy maltratado.
Nada más que este niño es muy fuerte y muy, muy inteligente y termina vengándose tanto de sus bullies en la escuela como a su padrastro que lo trataba muy mal. Entonces tiene ese elemento del maltratado superando y ganando a sus a sus bullies. A sus bullies, a sus adversarios. Bueno, el libro es muy bueno y creo que es de pocos libros que he leído más de una vez. Yo lo leí a los 16 años aproximadamente y más que marcarme la vida en cuanto al libro en sí, de lo que se trataba el libro, empecé a leer mucho de Jan Guillou. Y Jan Guillou escribe no nada más ficción, sino también ha escrito una serie sobre la historia sueca que es muy interesante, donde mezcla la historia y los sucesos reales en la historia con una historia de ficción. Entonces es como leer un libro de ficción, pero con elementos reales de la historia. Y luego ya nos tenemos que brincar varios años para los otros dos libros. Uno es Losing My Virginity, de Richard Branson, que salió en el 98. Creo que leí ese libro en el 99 por ahí. Ese libro me llamó mucho la atención porque, como te he dicho, yo tenía pues ese sueño de la música. Y él empieza haciendo una revista para su universidad. Y luego empieza a vender discos por catálogo. Y luego abre una tienda y pues va creciendo. Forma Virgin Records y los Virgin Megastores. Y luego Virgin Coke, Virgin Bride. Ha iniciado... Hizo un imperio. Hizo un imperio. Tiene alrededor de 300 empresas que forman parte de Virgin Group. Para tener 300 empresas, imagínate los negocios que ha arrancado y que no han funcionado. Lo que tú comentaste también la vez pasada, de todas las cosas que has tratado de hacer y que no han pegado y te quedas con unas cuantas que sí funcionan. Entonces, eso me llamó mucho la atención y obviamente todo el aspecto de la música, porque él crea toda su base de capital o de lana para poder realmente hacer crecer su negocio. Es el disco de Tubular Bells de Mike Oldfield, que es creo que el primer artista que él firma para su disquera de Virgin. Y Mike Oldfield le dice, bueno, yo tengo una pieza instrumental que quiero grabar. Y sacan Tubular Bells, es un gran éxito, pero aún más cuando sincronizan la canción en El Exorcista. Que la puedes encontrar esa canción en el playlist de claro, de Dos Nombres Comunes, tanto en Deezer como en Spotify. Bueno, entonces ahí hace mucha lana para empezar a hacer crecer su negocio. Y me gustó mucho su forma de ver el negocio y hablar sobre la importancia de que te diviertas haciendo tus negocios y que hagas lo que realmente te gusta. Yo leí ese libro, Alejandro, mi socio, también leyó ese libro, nos conocimos. Yo no sé si nos habíamos conocido o si cada quien por su lado había leído el libro o si yo lo leí y se lo recomendé o viceversa, no me acuerdo. Pero nos hemos regresado muchas veces a ese libro cuando hablamos sobre lo que queremos hacer en el mundo de los negocios. Y ha sido como que una gran inspiración para nosotros. El tercer libro que voy a mencionar es más o menos de lo mismo que nos ha inspirado mucho. Se llama Funky Business. Ese libro salió en el 2000. También lo leímos los dos. Y está escrito por... Kjell Nordström, son dos profesores suecos, Kjell Nordström y Jonas Ridderstråle, así se llama. Y habla mucho sobre lo que pasaba en el mundo de los negocios en aquel entonces, el 2000, si te acuerdas, todo el boom de los .coms y del brinco del brick and mortar a la onda de internet. Y también nos llamó muchísimo la atención ese libro y también junto con el libro de Richard Branson yo creo que nos ha de alguna forma guiado mucho en nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ver una empresa y cómo hacer negocios. Entonces esos son 3 libros que yo diría que han tenido mucha importancia para mí, pero he leído muchos libros y es difícil escoger nada más 3, pero como tú dijiste, 3 libros que de alguna forma han impactado. Te han impactado. Sí. Y sobre todo esos últimos 2 que mencioné. Yo también he leído muchos que me han gustado mucho, pero pues es difícil. Y quiero hacer una recomendación, y lo raro es que el libro aún no lo leo, pero estoy emocionado porque ahora en Navidad que voy a San Antonio voy a tener la oportunidad de adquirirlo. Uh-huh. Se llama The Man in the High Castle y es lo que te estás diciendo, es como una ficción histórica, pero es toda una novela que te cuentan lo que hubiera pasado
si la Alemania nazi o si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Ok. Japón y Alemania. Te cuenta todo que Estados Unidos era controlado por los nazis y que toda América Latina y Japón se metió en todo lo demás de lo de Asia. Y entonces te cuentan todo lo que hubiera pasado, sí. El universo paralelo. Como un universo paralelo, exactamente. Nomás chéquenlo. Quería compartir eso. Y bueno, que sigue películas. Ok, vamos con películas. No batallé tanto. Porque digo, hay muchas películas que me gustan, pero hay pocas que sí me dejan impactado. Como ya lo he dicho, soy un ferviente admirador de las películas de terror, tanto de libros. Pero pues tú sabes, ¿no? El terror es un género muy superficial. Va mucho de la mano con la emoción más primitiva del ser humano, que es el miedo. No te mueve tanto, no te deja marcado, no nada. Entonces es difícil meter una película de terror aquí. La película que más me ha marcado en toda mi vida, tú ya la mencionaste, fue Stand By Me. Una película de los 80s que la vi en su momento, pero desde que compré el DVD y ahora desde que está disponible tanto en Netflix como en iTunes, como en todos esos lugares de streaming, la puedo ver cuando yo quiera y la puedo seguir viendo 1000 veces. Que no es una película de horror. La historia la escribió Stephen King. Sí. Se llama The Body. ¿Es más miedoso el libro? No. Lo que está en el libro es que es una mini novela. Es una novela como de 180 páginas. Okay. Que está incluida en una colección de 4 mini novelas. Okay. Se llama The Body. Se trata el libro, tanto como la película, de un grupo de amigos también que tienen 12 años que se enteran que un compañero desde el colegio fue arrollado por un tren y que entonces van a buscar el cuerpo. Y todo lo que pasa en esa aventura de ir a buscar el cuerpo. Se oye aburrido ahorita que te lo digo, no, pero... es muy buena la película, yo la he visto. Sí. La peli, aparte el soundtrack con toda la música de los 50, porque está situado en los años 50, la historia. Cómo se llevan entre ellos, los problemas que hay entre ellos, cómo hay 2 mejores amigos y cómo los otros son más así... siguen siendo amigos, pero más externamente. Sí. Es gente humilde del estado de Maine. Problemas de gente humilde, de gente de niños con padres abusivos, de niños con hermanos muertos, que los papás les pega mucho la muerte a su hermano, que no pelan al chiquito. Sí. Entonces digo, hablo de la película porque pues el libro lo leí muchísimo después. Entonces, para mí la película es un golpe de nostalgia muy fuerte hasta la fecha. Y te podría decir Rocky 4, Back to the Future, Coming to America, muchas películas, pero esas no te dejan como que, no enseñanza, pero no te mueven algo adentro. Sí. Eso es una. Hay una película muy buena que no tiene nada que ver con emociones ni nada, que se llama Unbreakable, y es de M. Night Shyamalan. Yo soy muy fan de M. Night Shyamalan. Tuvo unos tropezones bárbaros los últimos 10 años. Salió muy fuerte, ¿no? Con Sixth Sense, sí. Con Unbreakable, con The Village, y sacó también Signs. Sí, la verdad yo vi creo que 2, 3 de él y luego como que y luego ya se cayó, empezó a sacar cada mugrero y se reivindicó hace poco, sacó la de The Visit, de los niños que van a visitar a sus abuelos. Está buenísima, pero bueno. Esta de Unbreakable toca mucho el tema de superhéroes, pero muy escondido. No soy fan de superhéroes ni nada. Yo vi The Unbreakable. No se me hizo bueno. A mí se me hace increíble la película. Toda la historia, todo cómo se van dando cuenta que sí tienen ciertos superpoderes, porque el villano es el que anda buscando a su contrincante, que sería el héroe. De que dice, yo soy un villano, entonces tiene que haber un superhéroe. Entonces empieza a hacer muchos actos de terrorismo para ver quién sobrevive el acto de terrorismo. Decir, él es el superhéroe, él es mi contrincante. Entonces, como que llevan todo lo de los superhéroes a la vida real en una visión súper maniática. Obviamente tiene el twist característico de M. Night Shyamalan al final, pero se me hace una súper historia. No me conmovió, no me cambió la vida ni nada, pero es una película muy buena de un gran director que cayó en un bache de una década y que ya perdió mucho mi confianza. Y la tercera, gracias a esta película, este par de directores son hermanos, los hermanos Coen. Se puede decir que son mis directores favoritos, yo creo que junto con David Lynch y Alfred Hitchcock. Ya había visto películas de ellos antes, como The Big Lebowski, Fargo,
pero esta película es increíblemente extraordinaria en cuestión de diálogos, en cuestión de historia, en cuestión de cinematografía y todo eso. Se llama Oh Brother, Where Art Thou? Con George Clooney, ¿no? Con George Clooney. Está basada en la Odisea de Homero, pero puesta en los años 20 en Estados Unidos, en la época de la Gran Depresión económica. Es una película increíble. En todos los... O sea, hay drama, es comedia... Es muy buena y gracias a esa película empecé a ver todas las de los Coen Brothers que salen y ya aprecio mucho el trabajo de ellos dos y me da gusto siempre que les va muy bien. De hecho va a salir una nueva de ellos que se llama Hail Caesar y pues esas son mis 3 películas. Yo batallé un poco para encontrar 3 películas y aquí en lugar de decir que son 3 películas que me han impactado, creo que más bien puede a lo mejor haber como que una pequeña historia alrededor de las 3 películas. La primera es la primera película que fui a ver al cine, que yo me acuerdo haber ido. A lo mejor había ido antes, pero la primera que yo me acuerdo haber ido a ver al cine fue E.T. en el 82. Puede ser que lo haya visto al principio del 83. Llegó a Suecia a finales del 82. La película sale en 82. Sabes que nunca la he visto completa. ¿No? Steven Spielberg, ¿no? Steven Spielberg, sí. Fue una película increíble para mí. Yo tenía 9 años. Y saliendo de ahí, pues quería que me compraran un BMX, como las bicis que usan. Me compraron el mono de E.T. Yo lo tenía como era mi teddy bear. En mi cama tenía un mono de E.T., me acuerdo. Tenía como una lamparita roja o algo así en el pecho. Entonces, esa es mi primera película. Y si nos brincamos muchos años hacia adelante, una de los primeros sustos que tuvo mi hija menor fue cuando vio a E.T. Estábamos en casa de mi suegra y de repente se meten todos los primos en la camioneta de uno de mis cuñados. Tienen ahí como para ver películas dentro de la camioneta. Y pusieron E.T. Y mi hija tenía en aquel entonces a lo mejor 5 años. Y sí tiene suspenso la película. No es de miedo, pero sí tiene momentos de suspenso cuando E.T. llega por primera vez a la casa y oyen los ruidos ahí afuera de la casa. Y cuando ya sale el monito, ¿no? de E.T. Y a mi hija le dio un miedo tremendo y no podía dormir por 2 semanas. Por monitos está todo así, todo muñequito. Sí, yo sé, es muy, muy lindo. Ella decía que era un perro, que había visto una película de un perro que era muy extraño. Entonces a lo mejor por pensar que era un perro y como no se veía como un perro, no sé si eso tuvo ese elemento de miedo. Tenía esa onda por varios meses, que íbamos, por ejemplo, todavía hace 4 o 5 años íbamos de repente a rentar películas. Ya no existe tanto lugares donde ir a rentar películas, pero... Y siempre me decía, vamos a ir a rentar E.T., como que lo quería ver, y siempre llegábamos al Blockbuster o cuál era la tienda, y me decía, bueno, vamos a rentar E.T., y digo, ok, vamos a rentarla. Y siempre me decía, no, siempre no. Le daba mucho miedo. Tenía ese miedo todavía. Bueno, esa es la primera película. La segunda película no es una gran película, pero me acordé de esa película, o es un documental realmente. Yo tenía 17 años y ya estaba empezando con ese sueño musical, que regreso mucho a mi sueño musical cuando hablamos tanto de películas como libros como en otros episodios aquí, pero se llama Access All Areas. Es un documental sobre la gira de Bon Jovi, que fue 88 a 90 o algo así. New Jersey. Con New Jersey, sí. Discazo. Tanto Slippery When Wet como New Jersey. New Jersey se me hace súper sí. extraordinario. Son muy buenos discos. Era mi primer acceso a ver ese mundo atrás del escenario, de ver todo lo que pasa, ¿no? Digo, se llama All Access el documental y es documentando toda esa gira que duró por como 2 años, cuando viajan a Moscú, por ejemplo, por primera vez, casi como primera banda occidental que va, junto con Ozzy Osbourne. Con Motley Crue, ¿no? También. Con Motley Crue, se me hace, y no me acuerdo con qué otra banda van a tocar ahí en un festival. Yo lo tenía en VHS. Me lo había prestado un amigo y lo veía, no voy a decir que todos los días, pero bastante. Y era para mí un acceso a todo ese mundo con el cual yo soñaba en aquel entonces. Entonces, esa es mi segunda película. Y la tercera película, pues sí, es una película buena, pero tampoco me impactó en nada. Pero la razón por meter esa película aquí en la lista es porque es la primera película que vi con Ingrid en cine. Y la vimos en Alemania en el 95. Salió en el 94, se llama Legends of the Fall. Muy
Brad Pitt, con Anthony Hopkins, Adrian Quinn. Es buena la película y me acuerdo que cuando nosotros estábamos en Alemania era un poco difícil encontrar películas que no habían sido dobladas al alemán, pero vivíamos nosotros cerca de un pequeño pueblo donde había una base militar gringa, entonces ahí sí había películas en inglés. Entonces un día agarramos el tren y fuimos a ese pueblito y vimos esa película, que fue la primera película que vimos en cine juntos. Entonces por esa razón decidí tener esa película en mi lista. Qué romántico. Sí. Y en discos, siento que le estoy poniendo el cuerno a muchos discos. Hay diferentes etapas en la vida donde te gusta diferente tipo de música. Pero yo creo que aquí porque a lo mejor puedes mencionar un disco que para nada escucharías ahorita, pero que en su momento significó mucho. No, son discos que aún no escucho. O sea, significaron esos tres que te voy a decir. Yo creo que fueron de los 3 discos que más me han influenciado. Okay. Tanto en mi vida como en mi vida musical. Okay. Y son discos para mí perfectos. Son viejos, pero hasta la fecha son muy, muy, muy pocos los que le llegan a la estatura. Y te repito, o sea, tengo discos actuales que se me hacen extraordinarios, fuera de este mundo igual, perfectos. Pero estos 3 fueron, yo creo que los que más me han marcado. El primero es de Weezer. Se llama Pinkerton, fue su segundo disco. Uh-huh. Estaba yo batallando entre si pongo el primero o el segundo, o sea, el azul o el Pinkerton. Pero ya analizando bien, el Pinkerton tiene unos tintes más oscuros, más melancólicos que el azul no tiene. Y fue un disco que cuando salió fue muy golpeado por la crítica y por los fans de apenas un disco que llevaba Weezer. A mí me encantó desde el día 1 que salió, desde el que sacaron el primer sencillo que fue El Escorcho. Yo ya estaba esperando, salió en el 1996. Entonces yo estaba ya esperando la salida de ese disco, tenía 15 años y estaba ansioso porque ya es un gran disco. Lo puedo escuchar completo cualquier día de la semana, a cualquier hora. Desde el 96 hasta la fecha, te puedo decir que lo he escuchado unas 3,000 veces. Pues Weezer es de las bandas que más me han influenciado y este disco yo creo que engloba todo lo que para mí es la música alternativa. Y luego, este disco que sigue salió antes. Mi primer acercamiento con el punk fue por The Offspring, okay, con el disco Smash. Uh-huh. A mucha gente que conozco, porque conozco muchos de la escena del punk, su primer acercamiento fue el Dookie de Green Day o Blink-182. Sí. Bueno, a mí fue The Offspring con Smash, pero este no es el disco. Es otro disco que salió el mismo año, que también lo escuché cuando salió porque venía escuchando un disco anterior. La banda se llama Rancid, uh-huh, y el disco And Out Come the Wolves. Okay. Para mí es un disco que engloba todo lo que es el punk rock, pero lo raro es que su mejor canción para mí no está en ese disco, está en otro. La canción se llama Radio, trata sobre el amor a la música. Pero Rancid es un grupo que nada más conozco de nombre. Rancid es un grupo que combina punk callejero con el ska, con unas letras con mucha sensibilidad. O sea, no es nomás voy en la calle, no tengo que comer, la policía me está molestando, quiero pegarle a gente, sí. ¿No? O sea, tiene un sentido poético muy fuerte, callejero, pero muy, muy, muy sensible. Tim Armstrong se llama el que escribió. No, yo no, de punk realmente escuché The Clash y Sex Pistols. Pero es que te estás yendo ya a los 70s, sí. a las sí. Raíces del punk. Sí, 80s. Esto es noventero. Sí. Y luego ya 10 años después, pero todo eso realmente por mi hermano, porque yo tenía un muy amigo mío cuando tenía unos 10 o 11 años que tenía 3 hermanos mayores. Y a través de esos 3 hermanos mayores, o sobre todo uno de ellos, conocí mucha música. Entonces yo llevaba esa música a mi casa, pero quien realmente agarró el gusto por comprar discos y así era mi hermano. Y me acuerdo que llevé a la casa The Clash, llevé a la casa Sex Pistols junto con muchas otras cosas, pero él compró esos discos, entonces más bien yo escuchaba a él escuchando eso. Y luego ya cuando sale 10 años después Green Day, que también a mi hermano le gustaba mucho, volví a escuchar algo de punk, pero realmente no es algo que yo he comprado por mí solo. Bueno, eso sí, para mí ese disco también me cambió mucho la perspectiva de escuchar música. También fui muy más chico, fui muy gronchero, fui muy Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, pero este disco, tanto de Offspring como Rancid, fue como un 180 grados. Y el tercero
es más reciente, pero no tan reciente, que salió en el 99-2000. La banda se llama The Get Up Kids y el disco se llama Something to Write Home About. Buen título de álbum. Sí. Hay una misconcepción o malinterpretación cuando se habla del emo. Uh-huh. Mucha gente, yo creo que hasta te podría decir el 95% de la gente se imagina emo con las bandas vestidas de negro, pintadas con maquillaje y con el fleco, ¿no? Y ustedes tenían una época emo, ¿no? Es que, espérate, a eso voy. Uh-huh. Entonces tocan música pesada, pero a la vez sentimental. Fue muy atacado en un momento ese género. Cuando yo quería hacer algo así, era basado en esto, que eran más música, no pesada, música punk, uh-huh, con letras del corazón, descorazonado, dolor, tristeza. O sea, emotivas. Emotivas. O sea, a contraste de, por ejemplo, Rancid, que hablaba más callejero, o The Clash, que era más de protesta, uh-huh, o bandas así con un mensaje más político o más social. Hubo una oleada de bandas como Jimmy Eat World, Get Up Kids, Saves the Day, así que se enfocaban en letras más sentimentales, okay, más emocionales, uh-huh, por eso el emo. Entonces todo eso fue evolucionando a acabar en como empezó a maltratarse el término, como te digo, de que los maquillados y todo eso. Y pues nosotros empezamos a hacer música más, digamos, punk, con un poco de ahí de que estoy dolido y estoy triste. Entonces nos empezaron a tachar malditos emos. ¿No? Pero lo que cambió fue más la forma de escribir letras que en sí la música. Pues fue un poco más oscura cuando cambiamos de La Revancha del Príncipe Charro, Para ti con desprecio. Las letras sí eran más emocionales y la música sí se hizo, o sea, igual seguía teniendo esa energía, pero igual se hizo un poquito más dark, decirlo. Pero digo... Porque cuando estábamos en el concierto, fueron en orden cronológico, sí, en su presentación. Uh-huh. Y ya cuando llegaban a ese disco, me dice Mario, sí, ahorita viene la época emo. Y le digo, pero pues es que sigue habiendo mucha energía en las canciones. Me dice, no, es más la forma de las letras. Sí, pues tenía razón. Y luego cuando se hizo todo ese movimiento urbano, esa subcultura, nos bautizaron como los padrinos, uh-huh, de los emos. Y pues sí, haz de cuenta que nosotros estábamos cargando involuntariamente esa bandera, lo cual nunca ataqué ni nunca me quité la bandera y dije, pues así nos quieren poner adelante, yo no tengo ningún problema. Pero The Get Up Kids eran parte de ese movimiento emo de a principios del milenio, que ese disco, o sea, me abrió toda una gama de nueva música otra vez, en cuestión de música energética, rápida, sí, con letras mucho más profundas y emotivas. Muy bien. Eso es. Los 3 discos míos, esa lista pudo haber sido más larga, yo creo. Pero también voy un poco como escogí cine. El primer disco es el primer disco que me acuerdo que haber realmente querido comprar, porque era una banda muy importante para mí. Yo tenía otros discos de ellos, pero eso me acuerdo que es el primer LP que compré, porque se me hace que los otros me los habían prestado y los había grabado en cassette, de LP a cassette. Y ese es Depeche Mode, que de hecho fue... ¿El Violator? No, Black Celebration, 86. ¿Cuál viene ahí? Stripped es el primer sencillo de ese disco. No. ¿No? Bueno, es un súper disco. Yo había escuchado Depeche Mode desde antes, Speak and Spell, que es el primer disco. No que yo empecé a escuchar Depeche Mode cuando salió el primer disco, sino lo había escuchado después. Y luego un amigo que estaba más clavado con la banda me dice, mira, te voy a prestar el primer disco, te va a gustar mucho, que es Speak and Spell. Pero bueno, y de hecho con este mismo amigo fui a ver a Depeche Mode en Estocolmo. ¿Cuándo fue? El 26 de abril en el 86, que fue mi primer concierto. Tenía 13 años. Y ese es el primer disco que me acuerdo que tenía muchas ganas de comprar. Pero bueno, ese es mi primer disco. Mi segundo disco es 10, de Pearl Jam. Eso es buenísimo. Yo no sé si me llamaba mucho la atención ese disco por todo el movimiento que estaba alrededor. Diría que nunca he sido descubridor de música, sino llego como que un año después y me pego un poco la moda. Entonces no soy el que lleva la batuta y que va recomendando discos nuevos a la gente, sino más bien soy una de esas personas que recibe recomendaciones y voy y busco y escucho. Y entre mis amigos
el grunge pues se hizo muy, muy grande, ¿no? Y uno de esos discos era Ten, y yo creo que más que nada era por mi hermano, que compró ese disco y entonces lo escuchábamos mucho él y yo. Y escojo ese disco porque yo tenía 18 años, salió en el 91, mi hermano tenía 16, y yo creo que fue la primera vez que nos juntamos realmente como dos adolescentes casi adultos a hacer cosas juntos. Empezamos a tocar música juntos, a escuchar música juntos, empezamos a salir juntos. Y mucho es alrededor de ese disco. Es por eso que lo escojo. Es un disco que me gusta mucho. Se me hace mejor disco el Vitalogy, pero ese Ten está muy pesado. Entonces tiene más que ver con mi relación con mi hermano, aunque el disco sí es muy bueno. Y el tercer disco es de una banda que tenía muy cerca de mí desde que salieron prácticamente, o del 95 o en los próximos 5 años. Fue una banda muy importante para mí, una banda que escuchaba mucho, me gustaba mucho su estilo, no nada más musical, sino su forma de comunicarse con la prensa, su actitud. Me inspiró mucho cuando ya estaba yo componiendo. Es una de esas bandas que copié mucho cuando empecé a componer música, y es Oasis. Y el disco es Morning Glory, porque me había medio perdido. Te digo que yo llego como que un año o dos después. Es de Wonderwall, ¿no? Es de The Wonderwall. El primer disco es Definitely Maybe, que sale, no sé, un año y medio antes de ese disco, 2 años antes. ¿Qué, 9-4 Morning Glory? Morning Glory es 9-5. 9-5. Yo había escuchado Oasis porque creo que el 94 sale Definitely Maybe, que es el disco debut de Oasis. Y se escuchaba mucho que Oasis, que la nueva gran cosa, y aún así no era lo que me llamaba la atención. Y escuchaba algunas canciones y sí me gustaban, pero fue cuando salió ese disco que realmente me pegó Oasis. Compré pues los discos de Oasis, ¿no? De prácticamente todos los discos hasta el 2000, cuando ya empecé a perder un poco de interés. ¿Pero cuál es el nombre completo del disco? Here's the Story, Morning Glory. What's the Story? What's the Story. Y entre paréntesis, Morning Glory. Sí. Sí, o sea, sí, me acuerdo viendo en TV que sale Wonderwall y Champagne Supernova, Roll With It. Es bueno, pero no es mucho mi estilo. Sí, para mí es totalmente mi estilo de música. Y ahorita los discos de Noel Gallagher como solista también me han gustado mucho. Ni sabía. Bueno, y de la banda de Liam, que salió después, o sea, que siguió después de Oasis, prácticamente Oasis sin Noel Gallagher, BDI, también han hecho algunas cosas buenas. Y ya no existe esa banda. Y no sé qué va a hacer Liam Gallagher ahorita. Pero bueno, me gustó mucho ese disco, y me gustó mucho, como te digo, toda la actitud de la banda. De salir y decir que nosotros somos la mejor banda del mundo. Entonces, esos son mis 3 discos que han significado mucho para mí. No necesariamente son discos que hoy en día escucho, pero que en su momento se escuchaba mucho y que tenía algún significado. Muy bien. Ojalá y disfruten las recomendaciones. Bueno, para cerrar el episodio, como te digo, siento que le puse el cuerno a muchas películas, muchos libros y muchísimos discos. Que ahora que me vaya a dormir, voy a soñar que me van a estar reclamando. No sé, algún disco de The Gaslight Anthem. De que, ¿y yo por qué no? O algún disco de Nine Inch Nails de cuando estaba niño, Trent Reznor con un cuchillo. ¿Y yo qué? Pero sí, o sea, es más como lo que realmente nos marca es cuando somos adolescentes, ¿no? Sí. Somos como una esponja humana que todo lo que te conmueve en ese momento te va a conmover para toda la vida. Y te va a traer memorias de tu preadolescencia y tu adolescencia, que yo creo que es lo que más nostalgia te da en la vida. Y que, bueno, ese es mi caso. No sé si sea el caso de todos, no sé si sea tu caso. Todo de lo que te platiqué, quitando los libros, porque pues ya es en más cuestión de películas, lo visual es mucho más absorbente, y lo musical sobre todo. Entonces eso se va mucho hacia mi adolescencia. Sí. Y es, la verdad, me causó mucha nostalgia, y nostalgia / tristeza, melancolía, que ya no lo voy a vivir otra vez, que ya dejé esos años hace mucho y que estoy en otra etapa de mi vida, pero que pues tengo estas anclas que son los discos y las películas y las cosas que hacía, las memorias, para transportarme otra vez a esos años. Y lo bueno es que tenemos esta plática semanal donde podemos darnos el lujo de regresar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia y recordar.
y compartirlo con los que quieran estar escuchando nuestras anécdotas del pasado. Y pues ojalá y si tienen las ganas de ir a ver las películas que dijimos aquí, de leer los libros, escuchar los discos, estaría bien que lo compartan con nosotros si les gustaron o no. Es otra onda totalmente a lo que es hoy. Sí. Es música de verdad. Muy bien. Yo no siento tanta necesidad de resumir el episodio de hoy. Yo creo que podemos a lo mejor escoger una canción. ¿Quieres que terminemos con alguna canción de los discos que tú tienes en tu top 3? Vamos con esta canción de The Get Up Kids, del disco Something to Write Home About. Esta canción se llama I'll Catch You. Perfecto. Corran la voz, comparte el podcast con tus amigos y con tus amigas. Estamos cada vez alcanzando a más gente, pero queremos alcanzar a más. Entonces, platícale a tu amigo, a tu amiga, a tu mamá, a tu papá. Sí, y métanse en Facebook y ahí pueden comentar sobre los episodios. Nos encanta leer sus comentarios y sus reflexiones sobre los programas ahí o por mail. Usen Twitter, usen Instagram y pues muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan muy buena semana. Nos vemos el próximo jueves. Can you sleep as the sound hits your ears, one at a time? None spoke.